versión indefinida, la de la venta de strangles, los short strangles. A ver, ¿qué cosa es un short strangle? Muy bien. Esta ya es una estrategia también de delta neutral, como la primera, como el long. Y esta sí es una estrategia de riesgo indefinido. ¿Y en qué consiste? El inversor vende un call, pero de un strike más alto, y vende un put de un strike más bajo que el precio actual del activo. O sea, si el precio del activo cuesta 30 dólares o 50 dólares, vamos a poner como ejemplo 50 dólares. Entonces, ¿qué call vas a vender? Bueno, vas a vender un call del strike 60, del strike 55, del strike 70. O sea, de un strike más alto que el precio actual del activo, que es 50. Ese strike más alto va a estar out of the money. Se recomienda que ese strike que vas a vender, el call, tenga un delta de 16. Vamos a escoger 45 días de expiración, ¿eh? Y a la vez vas a vender un put. Vender también un put. Y el strike que escojas para vender el put, que sea también de un delta de 16. O sea, de un precio más bajo que 50 dólares, que es el precio actual del mercado de ese activo. O sea, ¿cuánto? ¿35? ¿40? ¿30? Porque el precio actual es 50, ¿cierto? Muy bien, vendes ambos. Por lo consiguiente, los strikes son diferentes. Claro, son diferentes, obvio. Muy bien. Al abrir un short strangle, vas a recibir un premium, vas a recibir un crédito, fíjate. Ya no tienes que pagar un débito. Vas a recibir un crédito. Y entonces, ¿cuándo vas a abrir un short strangle? En el caso de abrir un short strangle, lo vas a abrir siempre y cuando tú observes la gráfica del activo y observes que en los próximos días, en el próximo mes, no va a cambiar el precio del activo sustancialmente. Se va a mantener lateral. Allí es el momento ideal para hacer un short strangle. Cuando se espere una lateralidad en el precio del activo. Pero hay algo más, sí, que también tenga una volatilidad ranking o percentil, como le llaman algunos, que sea muy alta, de preferencia superior al 50%. Si es del 100%, mejor. ¿Ok? Datos estadísticos han demostrado que cuando los datos han sido de mayor efectividad, de mayor eficiencia, es cuando los strikes seleccionados han sido de deltas de 16 para abajo. Ambos lados. El put vendido de un delta de 16 o menor. El call vendido de un delta de 16 o menor. O sea, de una deviación estándar, o lo que también se conoce de un sigma. Esa es la letra griega, si es que es griega, con la que se identifica a una deviación estándar. Cuando alguien te dice, sí, yo me fui a un sigma de distancia y hice un short strangle. Está diciendo que se fue al delta de 16 y vendió un strangle ahí, de ambos lados. O que hizo un iron condor de un sigma. Entonces, ese es el lenguaje profesional de las opciones. ¿Ok? ¿Cuántos sigmas utilizas para vender tus strangles? Algunos dicen, bueno, yo vendo strangles solamente de 2 sigmas. No vendo de un sigma, de 2 sigmas. Entonces, ahí ya están hablando de que se van hasta la probabilidad de 5% en vez de 16. Se van mucho más lejos, a 5%. Claro, ahí hay que tener cuidado porque no todos los activos te dan premium. Generoso, al menos decente, cuando te vas a vender ese delta tan pequeño.
Hay algunos que no te dan nada. Cuando llegas a vender esos, pues prácticamente el premium es inexistente. Para eso entonces hay que tener un capital grande para entrar en activos que sean muy caros, que aún yéndote al strike donde el delta es de 5, o sea, 2 sigmas, tú puedes recibir algo de premium. El activo tiene que ser bastante caro, como por ejemplo los índices, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver luego. Entonces, ¿cuál es el precio ideal para vender short strangles? Bueno, el precio ideal para vender short strangles es, aquí le puse $6, no, aquí está mal. Vamos a cambiarlo. Esto yo lo cambié. El precio ideal es entre $25 y $150. ¿Listo? $5 y $150 es el precio ideal de un activo, cualquiera de los que están en nuestro portafolio, en nuestra lista de las campeonas de la liquidez. Ahí buscamos compañías, stocks que estén entre $25 a $150. Claro, por eso te menciono que vamos a la lista de Liquidity Champions, porque vamos a necesitar también bastante liquidez en el activo. Bastante liquidez. Caso aparte es las ocurrencias con el Standard & Poor's 500 y también con el mismo SPX, el ETF y el índice. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cómo se beneficia un short strangle? Bueno, se va a beneficiar de, básicamente, la depreciación del crédito recibido. Si es que el activo se mantiene dentro de la lateralidad esa que le estoy diciendo, entonces se va a depreciar porque el tiempo va a influir sobre estos contratos y los va a depreciar cada día, cada día los va a depreciar mientras que el activo se mantenga lateral por acción del TERA, el famoso TERA. Y entonces la máxima ganancia potencial, entre comillas, estará limitada al crédito recibido, al crédito neto que hemos recibido. Después hay que pagar las comisiones al broker y lo que queda es nuestra ganancia. Pero esa es la ganancia potencial. Y la máxima pérdida, bueno, la máxima pérdida potencial es si el activo subyacente sube de precio ilimitadamente, entonces la pérdida es ilimitada. Claro que eso no va a pasar porque la vamos a cortar rápidamente o vamos a ajustar el trade, así que eso no va a pasar, pero en teoría es ilimitada. Y si cae, bueno, es sustancial, es hasta cero, hasta que el activo caiga hasta cero, va a ser una pérdida importante. No ilimitada, pero importante. Tampoco vamos a dejar que eso pase. Vamos a cerrar el trade o ajustar. ¿Existen formas de ajustar esto? Sí, claro, sí existen formas de ajustar esto. Muy bien, sigamos. La ficha técnica dice lo siguiente. El precio del activo. Aquí hay que ponerle 25 dolarillos. Ahí dice 25, sí, 25. Muy bien. De 25 dolarillos mínimo a 150 máximo. ¿Por qué no más de 150? Porque ya el riesgo sube por más de 150 y porque debajo de 25 el crédito que te dan no es suficientemente bueno. A pesar de que la volatilidad está en 100% y aún así el crédito no resulta ser bueno. ¿Hay un límite de crédito? ¿Hay un mínimo requerible, indispensable? Sí. Cuando haces short strangles, hay un mínimo que estás buscando. Ahorita vamos a enterarnos cuánto es ese mínimo. Bueno, el beneficio potencial se recomienda que sea el 25% del crédito recibido. Eso es lo recomendado por los profesionales. Busca el 25%. En el caso de Campbell Soup que acabamos de ver, CPB, justamente antes de que comience a hacer la reversión y a ir otra vez hacia arriba sin fin a ponerse lateral, en el caso del long strangle, nos dio el 25%. En este caso, en los short strangles, también lo mismo. Lo que vamos a hacer es vamos a buscar
solamente el 25% de beneficio. Aquí vamos a separar esto del CFO. Ya está. Luego, la máxima pérdida potencial ilimitada si el precio sube, sustancial si cae, como lo expliqué hace un momento. El IB rank, la volatilidad implícita percentil o ranking recomendada para abrir una posición de short strangle es superior al 50%. Yo diría aquí que, bueno, no hay un short strangle bien hecho que no te dé una probabilidad de profit menor de 70%. ¿Ok? De 70%. Bastante alta la probabilidad de profit de un short strangle. Bastante alta. Luego, el break-even superior, siempre hay un break-even superior y un break-even inferior en un short o en un long strangle. Así como también lo hay en un Iron Condor o en un long o short straddle. Y en este caso, en un short strangle, sería el strike price más el crédito recibido, sería el break-even superior. Pero un segundo. Y en el caso del break-even inferior, sería el strike price menos el crédito recibido. La probabilidad... yo me confundí aquí. Sí, me confundí aquí. Estamos hablando del IB rank. El IB rank lo queremos superior a 50, es cierto. El IB rank sí. Y la probabilidad de profit, eso sí. La probabilidad de profit la cuando hacemos el examen, el análisis del trade, lo llevamos al perfil de riesgo de nuestra plataforma de trading y le ponemos los break-even, la fecha de expiración, nos va a dar que el POP es siempre superior a 70. El IB rank sí, vamos a hacer esto solamente cuando la volatilidad está por encima de 50%. Hay algunas excepciones por ahí, algunas excepciones, pero generalmente cuando la volatilidad ranking está por encima de 50%, para tener mecanismos. ¿Nos pueden asignar las acciones? Sí, sí nos pueden asignar. Hay riesgo de ¿cómo se llama? Asignación en los short strangles. Hay riesgo. ¿Cuándo pasa eso? Si después de que el trade expira, tú no has cerrado la posición, entonces, si el call vendido está en la zona de ITM, el lunes próximo tú vas a ser el vendedor de 100 acciones de ese activo. ¿Ok? Sí. Ahora, si el que está in the money es el put vendido, entonces vas a ser el feliz propietario de 100 acciones del activo. Eso no necesariamente es malo, ¿no? Porque el lunes y la semana próxima eso puede darte una ganancia y todo bien. ¿Ok? Pero nosotros no vamos a dejar que esto expire nunca. Vamos a cerrarlo antes. ¿Bien? Ok. Esta es la imagen aquí de un short strangle. La línea verde es la línea de la ganancia. De la línea verde hacia abajo son pérdidas. De la línea verde hacia arriba son ganancias. Entonces el precio tiene que estar, en este caso, por dentro de las líneas negras aquí para nosotros poder ganar dinerito. Tiene que estar dentro de las líneas de break-even aquí. ¿Bien? Entonces es una estrategia neutral. El short strangle es una estrategia neutral. Se diferencia al long strangle, porque en el long strangle teníamos que ganar dinero cuando el precio estuviese por fuera de los break-even, por encima o por debajo. Aquí no. Aquí ganamos dinero cuando el precio se mantenga en una lateralidad, en un rango. Muy bien. Aquí he hecho esto con el propósito de ver si se entiende, ¿no? Si se entiende. A ver, me dicen ustedes si se entiende o no se entiende. A ver, una ficha ahí un poquito lúdica.
BE significa break-even, ¿cierto? BE significa break-even. Muy bien. En el caso de la izquierda es el put. En el caso de la derecha es el call acá. Ok, vamos a imaginar que, bueno, este es el, no sé, el call 100. ¿Ok? El call 100. Listo. Y este es el put 50. A imaginar, ¿no? Ya. El costo actual del activo es 75. Vamos, 75 dólares. En la mitad. Ok, entonces, en el momento que abrimos la operación, acá dice Sell to Open. Ahí está. En ese momento abrimos la operación y comienza el contador, comienza el reloj. 45 días. Ah, pero en esos 45 días el precio puede irse un poquito para el lado del put, ¿cierto? Se puede ir para el lado del put. Ajá. Bueno, cuando se va para el lado del put, el put está perdiendo dinero. Ajá. El put está perdiendo dinero, sí. ¿Por qué? Porque se está valorizando y nosotros lo hemos vendido. Pero sin embargo, el call es el que está ganando para nosotros, porque se está desvalorizando. Acuérdate, hemos vendido ambos. Ok, y bueno, mira, después al día número 15 quizás, al revés pasa. El precio comienza a irse para el alza y entonces son los puts los que nos están dando la ganancia y los calls no. Los calls están dándonos una pérdida que nos tiene loco el mercado. A veces se pone ganancia, pérdida, ganancia, pérdida. Y es un juego que se mantiene de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. ¿Ok? Bueno, 10 días antes de la expiración, otra vez cayó hasta el lado del put. ¿Y qué pasó ahí? Los puts son los que están perdiendo dinero. Ah, cambió la historia, sí. Pero los calls son los que están dando la ganancia. Ajá. Bueno, si se mantiene dentro del rango, en las líneas verdes estas verticales, a la fecha de expiración, ambos, el call 100 va a quedar desvalorizado y el put 50 también va a quedar desvalorizado y entre los dos nos van a dar la ganancia, todo el crédito que recibimos al abrirlo. Esta masterclass va a quedar grabada en el sitio web de epictraders.com en la sección masterclasses y esta es la masterclass de los stranglers. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta ahora mismo, seguramente si usted vuelve a mirar esta presentación, va a solucionar alguna inquietud que tenga y vamos a practicarla de aquí en adelante muchas veces en nuestra sesión en vivo para dominar también esta estrategia. Muy bien, seguimos. Entonces, yo hice un ejemplo, yo hice una operación, ¿sí? Hice una operación, la abrí el día de hoy, ¿eh? La abrí el día de hoy, cuando me di cuenta que en la lista de nuestras campeonas de la liquidez estaba esta compañía de nombre Peloton, una compañía muy famosa ahora entre la juventud y la gente que hace ejercicio, porque ella te vende tecnología para hacer ejercicios y mantenerse en forma desde la casa, con asistentes virtuales, con dietas, con rutinas y todo eso, y está vendiendo mucho, mucho. Pero desde que alcanzó los $171 por acá en enero del año 2021, no ha parado de caer. Hace unos días, 2, 3 días, cayó hasta $33.91, desde $171. Increíble. Después de un tremendo gap que hizo aquí en noviembre, comienzos de noviembre, y de ahí no se ha podido recuperar, pero tampoco está cayendo más, está en una especie de lateralidad. Es el escenario que uno busca con una volatilidad así de grande, así de alta, de 95%, es increíble, o sea, es el escenario ideal para hacer ahí un short strangle, escenario perfecto. ¿Me importa el reporte de los earnings próximo? No, no me importa. ¿Listo?
Entonces, ¿qué hice? Bueno, hay que irse a una fecha de expiración, lo más parecido a 45 días, y es ahí donde vamos a vender dos contratos vamos a vender. Ambos contratos que tengan un delta de un sigma. Ajá, ya estamos hablando lenguaje técnico, ¿se dan cuenta? Que tengan un sigma. O sea, que su delta esté por debajo o al menos igual a 16 deltas. Ok, en este caso, el que cumplía era el strike 55 call y el 25 put del 18 de febrero del próximo año. Bueno, el próximo año es a partir de esta noche a la medianoche. Ok, entonces, por hacer este chiste, este short strangle, vender esos dos contratos, uno, para hacer esto, tiene que tener una cuenta margin. De todas maneras, no lo puedes hacer con una cuenta cash, no lo puedes hacer con la cuenta IRA, no te lo permite. ¿Por qué? Porque es una estrategia de riesgo indefinido. Aunque eso solamente teóricamente, bueno, al que sabe es teóricamente, el que no sabe, no. Entonces, ustedes ya saben y ustedes tienen cuenta margin y ustedes lo pueden hacer con la cuenta margin. Pero es una estrategia que requiere bastante margin power. Es, es bastante, ¿cómo se dice? Sí, el margin que nos piden como requerimiento es bastante alto. Bueno, primero observemos el crédito que nos dan al hacer esto. ¿Eh? El crédito fue $175 por vender el 55 y también el 25. $175. A mí me interesa llevar esto al perfil de riesgo, al análisis, y cuando lo llevé al perfil de riesgo le puse la fecha de vencimiento un día después de la que dice aquí en los contratos, 19 de febrero, entonces sería, y le puse el break-even a esa fecha de expiración. Entonces me salió que el ancho, es interesante el ancho, va desde 23, 26 a 56. Un ancho de, ¿cuánto? De $30, de más de $30, de $33 de ancho. Y me dice que tengo una probabilidad de que el precio se mantenga en ese rango de un casi 80%. Ahora entiendo cómo los profesionales utilizan esta estrategia y es una de las favoritas, el short strangle, porque número uno es una estrategia que te brinda una probabilidad de éxito inmensa. En detrimento de esa probabilidad de éxito bastante alta, es justamente el requerimiento del capital. Hay una relación inversamente proporcional entre el capital y el éxito de una operación. Esta estrategia es una estrategia de alta probabilidad de éxito, muy alta probabilidad de éxito, pero tienes que seguir las pautas, como siempre, como cualquier otra. Muy bien, una vez que le puse el break-even, lo llevé al gráfico. El gráfico me está diciendo que a la fecha del 18, el 18 de febrero del año 2022, el precio tendría que mantenerse dentro del rango entre $56 y $23. ¿Cree que le es posible eso? Yo creo que sí. ¿Ok? Además, la volatilidad puede caer. Eso es lo más probable porque está en sus límites, ahí arriba, muy alta, muy alta. Vamos a ver si sigue subiendo. Ah, si sigue subiendo, existen maneras de cómo ajustar esto. ¿De verdad? Sí. Si sigue subiendo la volatilidad, existen maneras de cómo ajustar esto. Pero primero veamos cuánto necesitamos de buying power. Cuando tú trabajas esto en una cuenta margin, el buying power te dice que es 360. No, no está mal, la verdad no. Y un retorno de más o menos el 50% del buying power. El retorno por esta operación sería $176 y el buying power requirement es de 361. O sea, una operación bastante interesante. Claro, hipotéticamente, el riesgo es infinito.
en teoría. Ahora les voy a enseñar cómo ajustar cuando la cosa no va de acuerdo a lo esperado. Muy bien, está bien, pelotón, hicimos un short strangle, recibimos $176 de crédito, riesgo limitado, buying power de 360, todo bien, y la abrimos hoy. Pero ¿qué pasa si fuese que la cosa va en contra nuestra? Bueno, para comenzar, nosotros vamos a ponerle un target al momento de abrir la operación, de una vez. De esa manera, vamos a administrar el cierre de una manera eficiente, de una manera inteligente, de una manera que no se nos escape la ganancia. Y, de acuerdo a la estadística, dice que los mejores resultados han sido cuando uno maneja la salida con el 25% de la probable ganancia total, de la posible ganancia máxima. Si la ganancia máxima era 176, o sea, todo el crédito que hemos recibido, vamos a buscar solamente un 25%. 25% de $176 son $44. El 25% de $176 son $44. O sea que yo pretendo ganarme $44 en esta operación, el 25% del crédito recibido. ¿Bien? Por eso le voy a poner un target cuando los 176 se deprecien, $44. Cuando lleguen a $132, cuando este strangle corto cueste $132, la operación se va a cerrar automáticamente. Y yo voy a ganar el 25%. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esto tiene que entenderse. Como vendedores de premium somos los vendedores de opciones, usualmente utilizamos short strangles como parte de nuestro repertorio de estrategias en nuestro portafolio, ¿cierto? Sí. Estamos aprendiendo a utilizarlo, estamos comenzando todavía, vamos despacio. Bueno, como regla general, nos inclinamos por vender strangles cuando la volatilidad ranking es muy alta. Mínimo 50, de ahí para arriba, como en el caso de la operación que estamos haciendo aquí con la empresa. ¿Qué empresa es esta? Peloton. Muy bien. Que tiene 95 de IB Rank. Muy bien. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque cuando la volatilidad ranking está muy alta, es muy útil para poder recibir mayor premium, para que nos den mayor premium. Y de paso, cuando recibimos mayor premium, automáticamente, por defecto, los break-evens se ensanchan y nuestras probabilidades de éxito aumentan. Todo es un conjunto sucesivo de eventos beneficiosos para nuestro bolsillo. Ahora, esto depende del precio del activo, claro. Pero nosotros vamos a tener un rango de precios. Cuando hacemos los short strangles, vamos a tener un rango de precios. El precio del activo tiene que estar entre $25 y $150. Ahora, siempre y cuando al hacer un short strangle vamos a recibir $1 para arriba, nosotros vamos a hacer la operación. No la vamos a hacer cuando no nos ofrece de crédito menos de $1. Otra de las razones para buscar premios altos es porque necesitamos recibir un premium necesariamente alto para justificar el riesgo y también para mejorar nuestro retorno sobre la inversión, más conocido como ROC. ROC. Muy bien, entonces, al final de esta masterclass hay un estudio estadístico de 2 años de ocurrencias en algunos activos de baratos y de mediano precio que un broker muy importante ha hecho,
y que justamente esa estadística nos va a abrir los ojos y vamos a darnos cuenta qué interesante es este mundo de los strangles cortos. Oye, ahora miremos el mecanismo de un short strangle. Bueno, ya les acabo de decir que la probabilidad de éxito es altísima, altísima, como un iron condor, más que un iron condor. La mecánica de administración de ajuste. Bueno, la mecánica de la administración y el ajuste, acabamos de decir que vamos a cerrar el trade con 25% de ganancia y si no se da, lo ajustamos en el día 21 o lo podemos ajustar después, pero vamos bien, vamos bien. Luego, la mecánica de la defensa viene a ser a partir de 3 formas del ajuste. Interesante, esto es lo más interesante de todo. Existen 3 formas de poder ajustar a un short strangle, las más populares. Las más populares. Y a mí me gustan bastante. Las he hecho las 3. Depende en qué situación, las 3 son útiles. Por ejemplo, el ensanchar cuando la volatilidad está subiendo. ¿Ves que la volatilidad de 95 que está, por ejemplo, aquí en este activo Peloton, está en 95%? ¿Sí? Y tú esperas que caiga. Bueno, sí. Y no cae, sigue subiendo, está en 100, está en 110, está en 115. O bueno, entonces no te sirve, los contratos no se están desvalorizando, se están revalorizando más todavía. ¿Qué haces? Entonces es allí cuando la expectativa del market maker, a la misma fecha que has escogido tú de vencimiento, 45 días, que cuando abriste el trade decía, no sé, qué sé yo, $20, ¿sí? Ahora, como la volatilidad sigue subiendo, te das cuenta después de unos 10, 15 días y la expectativa del market maker ya no es 30, ya no es 20, sino es más, es $30. ¿Qué haces? ¿Sabes lo que haces? Si tú tienes vendido el strike, ¿cuál es el ejemplo acá? El strike 25, 55 y 25, y hay una expectativa de 10, $11 de movimiento hasta el 18 de febrero. Hoy estamos 31 de diciembre, vamos al 15 de enero y vemos de que esto en vez de que diga 10, dice 20. El expected move dice 20. ¿Qué hacemos? Entonces, ensanchamos $10 más de cada lado a nuestro short strangle. Abrimos otro sin cerrar el primero. Hacemos un doble short strangle. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Bueno, de esa manera nosotros vamos a expandir la probabilidad y recibir un doble crédito. Si por este hemos recibido 176, al hacer otro, vamos a recibir otros $176 de crédito. Interesante, ¿cierto? Muy bien. Regresemos acá. Esa es la primera manera de cómo ajustar cuando la volatilidad está subiendo, no para. Esa es cuando la volatilidad está subiendo. Y vamos a explicarlo en un segundo. Y luego es extender el lado testeado dentro de la misma expiración. Y luego es convertir el short strangle en un short straddle, extendiéndolo a la próxima fecha de expiración. Esto se haría en caso de que la volatilidad continúe subiendo. Y después vamos a ver una combinación de los dos, de los 3. A ver, el primero. Aquí están los 3 ajustes para los short strangles. En este caso es el primero, el número 1, que es escalando cuando la volatilidad implícita sube en vez de bajar. Acuérdate que cuando lo abres el trade, abres un short strangle, estás esperando que el precio se mantenga lateral y que la volatilidad caiga, porque está muy alta. Pero no cae nunca, sigue subiendo, no cae. ¿Qué haces? Exactamente lo que acabo de decir. Miras al expected move del market maker y te vas y ensanchas. Haces otro trade, ensanchas, haces un segundo trade, un segundo short strangle, pero más ancho. El primero era de tanto de ancho
Bueno, el segundo es más ancho. Y por hacer el segundo más ancho, vas a recibir otro crédito. Ahora tienes un crédito doble. Ahí está. Máximo beneficio potencial acá abajo es los dos créditos recibidos. Ya no uno, los dos. Entonces el break-even también se ha ensanchado. El break-even se ha ensanchado, ya no es 55 y 25, sino es 52 y 28. Estamos en el día 40, antes de la expiración. Lo abrimos en el día 45, han pasado 5 días. ¿Ok? La máxima pérdida potencial es ilimitada todavía. Es ilimitada todavía. Eso sí, no ha cambiado. Cero estrés. Ese es el primer caso, cuando la volatilidad está subiendo. ¿Ok? Ahora, ese es el caso cuando el activo comienza a caer de precio. Nosotros necesitamos que se mantenga lateral, lateral. Que el pelotón se mantenga lateral, lateral. Pero ¿qué pasa? Que cae y testea a nuestro put, como en este caso. El precio del activo era 36. ¿Y qué pasa si en unos 19 días más o menos el 18 de enero, pelotón cae? Mira lo que pasa. En el ejemplo anterior se puede apreciar una caída del precio del activo, ¿ok? Lo cual conlleva a que el contrato call vendido, pelotón cae, ¿ok? Cae de precio de 36, cae. Entonces, el call vendido nos va a dar una ganancia porque se va a depreciar inmediatamente, porque el activo ha caído, pelotón está cayendo, el call se deprecia. Ese call entra a la zona de out of the money, o sea, cae más out of the money, se va a depreciar más y más conforme pelotón caiga, caiga, caiga. Ya nos tocó el break-even, ya. Nosotros, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer, no vamos a tocar al activo del break-even que ha sido testeado. O sea, el put es el que está testeado. No lo vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es vamos a coger al call que ya se está depreciando, que seguramente ya no cuesta sino cero, muy, muy cercano a cero, y ya nos dio la ganancia. Lo vamos a comprar para hacer efectiva esa ganancia. Y vamos a ir a la misma fecha de expiración y vamos a vender otro call, pero de un strike más cerca al precio actual o al precio que estaba cuando abrimos, o sea, a $36. Acuérdate, el call 25 ya nos dio una ganancia, lo cerramos. Y vamos y vendemos otro call de un strike más cerca al precio original cuando abrimos el trade, o sea, ahí está, el 38. ¿Cómo así? De 25 yo he ido y me he ido a 38. Y al momento de vender el 38, me han dado otro crédito. 45 centavos más por vender otro call ahí. Todavía el primer crédito está corriendo, ¿sí? Y le estoy agregando 45 centavos más a 175, a 1.75. Ahora tengo un nuevo beneficio máximo de 2.20. Y de paso, el break-even se fue más abajo, a 52.80. Los break-even nuevos, entonces, están aquí en 52.80 y en 40.20. ¿Por qué? Porque acuérdate que el beneficio ahora es 2.20. Entonces, a 55, que es el strike put, que lo tienes todavía vendido, le restas 2.20 y te da el nuevo break-even, que es 52.80. 55 menos 2.20 es el nuevo break-even por aquí. Ese es el bajista, el inferior. Y el break-even superior es el nuevo strike vendido
más el crédito recibido de 220 sería que el nuevo break-even superior está en 40.20. Eso más o menos pasa en el día 26 aquí en este ejemplo. Ahí todavía nosotros estamos recibiendo un crédito mayor y estamos esperando que el precio ahí comience a lateralizarse a 26 días de la expiración. ¿Ok? Entonces, lo recomendado en este caso es equilibrar el delta. Otra vez, equilibrar el delta. Equilibrar el delta, ¿a qué te refieres? Acuérdate, el call que vendiste ya te dio una ganancia. Sí, ya me dio una ganancia, sí. Ese call nada más ya te dio como $90 de ganancia. Entre el call y el put son 175, $75. Bueno, ya se depreció solamente el call, unos $90 más o menos. ¿Okay? Ya te ganaste esos $90. Muy bien. Pero el otro, el put, que te dieron también otros $90 de crédito, él se ha duplicado su valor, cuesta $180. En ese caso, ahí estás perdiendo. Muy bien. Pero a la vez, el delta negativo de ese put está bastante alto. Por un lado tienes al call, que ya su delta está en cero porque ya se depreció, pero tienes al put, que su delta está el doble de lo que tenía cuando lo vendiste, el doble de delta. Entonces la operación no tiene un delta neutral. No, no tiene un delta neutral. Tiene un delta demasiado direccional hacia un lado. Claro. Entonces lo que vas a hacer es vender otro call para equilibrar otra vez el delta del put que está supervalorizado y lo vas a reducir ese delta un 30%, máximo un 50%, para que lo equilibres otra vez. Y eso lo vamos a aprender ahí donde las papas queman todos los días. ¿Bien? Y eso se puede hacer justamente comprando el call que ya dio la ganancia, lo cerramos, y luego vender otro, más cercano a la zona del ATM, con el propósito de equilibrar el delta y recibir un nuevo crédito. Ya está dicho. Ahora hay una tercera forma de ajustar un short strangle. Una tercera forma, sí, es la siguiente. Imagínate que que el activo pelotón caiga también. Ok, comienza a caer. A 7 días antes de la expiración. Y tú ves que cae, que cae, que cae, que cae. Ok. Entonces, tú agarras alcohol 25 y lo compras y lo cierras. Ese ya está en cero, ya te dio una ganancia. Y tú te vas y vendes otro call, pero del mismo strike del pool vendido. Mismo strike. ¿Cómo se llama esa operación? Eso lo hemos visto en el caso anterior. Cuando tú vendes un strike del mismo, dos contratos del mismo strike, ¿cómo se llama? Esta operación que comenzó siendo un short strangle, en este último caso de ajuste, es transformarlo en un short straddle. Cuando tú vendes un strike del mismo que el otro, dos contratos del mismo strike, entonces se llama straddle. Lo que comenzaste es con un short strangle de strike diferentes, terminas convirtiéndolo en un short straddle. Al hacer eso, se recibe un crédito bastante importante porque justamente estos dos contratos están in the money, o perdón, at the money en ese momento. Ahí donde está el precio actual del activo, de ese momento. El precio de ese momento. Entonces, por estar en ese momento ahí at the money, tienen los mejores valores esos contratos. Por lo tanto, si los vendes los dos, te van a dar el mejor premium de toda esa fecha de expiración. Así que si haces esto, aquí en el ejemplo, te dan $6. Acuérdate, tenías $1.75, tenías 45 y ahora al vender este,
$6 entre los dos. Entonces el nuevo beneficio máximo sería $600 y el break-even cambia. El break-even cambia completamente. ¿Cómo es el break-even nuevo? El break-even nuevo es a través de la observación de este strike nada más, porque es un solo precio, donde tú has vendido ambos. Entonces, el crédito recibido, que es $6, más el precio del strike, sería el break-even superior. En $61. Y el crédito recibido menos el strike price de 55 serían 49. Sería el break-even en la parte de abajo. El precio, si se mantiene en ese rango, ahora nos va a dar una ganancia importante de $600, de lo cual solamente queremos el 25%. ¿Cuánto es el 25%? Son $150, ¿no? Más o menos. Break-even inferior, break-even superior. Break-even inferior, break-even superior. Que se mantiene en ese rango ahora, en este ya un nuevo ajuste, se convirtió en un straddle y ahora tiene un rango entre esto y esto. ¿Cuánto es el rango? El rango son $12, ¿no? Esa es la tercera forma de cómo ajustar un short strangle que se va en contra nuestra. Entonces, las posibilidades de éxito son mucho más amplias que en cualquier otra estrategia, incluso los Iron Condors. Es mucho más fácil ajustar un strangle y un short straddle también que ajustar un Iron Condor. Sus preguntas, si quieren, pueden hacerlas cuando quieran, pero seguimos nosotros explicando. A ver, resumiendo. Entonces, si la volatilidad implícita sube, como en el primer caso de los ajustes, que sube y ya el expected move del market maker ya no es $10. No, en 5 días ya es $20, porque siguió subiendo esa volatilidad bendita. Pero en vez de que nos asustemos, al contrario, eso puede ser una oportunidad. Por ahora está perdiendo el short strangle, ¿cierto? Pero si la volatilidad sigue subiendo, es una oportunidad para abrir otro, pero de un ancho más grande. Ahora, siempre hay que tener en mente dónde están los puntos de break-even y la fecha de expiración. Ya eso es, sí, obviamente, somos traders profesionales. Ahora, hay que establecer 21 días antes de la expiración, ¿sí? Si continuamos en el trade, si ajustamos el trade, si lo extendemos, ¿qué vamos a hacer? Hay que establecer. Nos paramos, pensamos. Justamente para eso son las sesiones de manejo y ajustes que tenemos día a día, de lunes a jueves. Muy bien. Entonces, casi al cerrar la jornada de hoy, me di cuenta que había otra, pero esta no tenía una volatilidad tan alta como Peloton. Tenía una volatilidad ranking de 41%. Por eso dije, en algunos casos no se necesita una volatilidad por encima del 50%. Aunque los estudios que vamos a ver en un momento en las estadísticas de Tastyworks, de Tasty Trade, están bastante claros. Entonces vi que Best Buy tenía una volatilidad bastante alta y tenía una lateralidad de hace unos meses. Y miré a ver cuánto cuesta. Está en el rango de $25 hasta $150. Ok, en esa parte cumple, muy bien. Me fui a una fecha lo más cercano a 45 días, perfecto. Entonces vendí un delta de 15 por un lado y por el otro lado el strike 120, que también tenía un delta menos de 15. Aquí la foto no me salió bien. Bueno,
vendí los dos, el 120 y el 90. El call 120, el put 90. Para un crédito de $141. Eso es lo que me interesaba, que ese crédito sea mayor de $1. Y fue mayor de $1. Muy bien. Lo llevé al Risk Profile, le puse la fecha de vencimiento el 19 de febrero y también los slices al break-even y me salió que la probabilidad de profit era del 78%. Dije, listo, vamos a hacerlo. Y estoy esperando entonces a ver en las próximas semanas cómo le va. Ahí terminó la presentación, pero yo quiero llevarlos ahora a la estadística que el broker Testy Trades ha hecho a través de los últimos por lo menos 10 años con los activos más líquidos del mercado, haciendo solamente strangles, short strangles, vendiendo strangles, no comprándolos, solamente vendiéndolos, short strangles. Y estos son datos reales, son datos de data real de Tasty Works. Muy bien, Tasty Trade. Pues resulta que ellos al vender solamente strangles de un sigma, y ustedes ya saben lo que es un sigma, ya se los expliqué 2 veces, o sea, una deviación estándar, deltas de 16. Este es el símbolo de sigma, una especie de O, ahí está. Y esto es solamente con el SPY, con el ETF más líquido de todos los ETF de todo el mundo mundial. Muy bien. Desde el 2005, bueno, esta data fue hasta el 2016. O sea, 11 años de data aquí. Solamente vendiendo una deviación estándar, o sea, strangles, vender el put 16 delta, vender el call 16 delta. Una fecha de expiración de 45 días. Y cerrando la operación, ¿escuchan? Cuando se haya depreciado el 50%, que es lo que yo no recomiendo, sino hay que cerrarla a 25% nada más. Bueno, aquí lo cerraron a 50% de la máxima ganancia. Y eso sí, apenas el crédito, por ejemplo, de $1.50, vamos a imaginar el crédito neto que recibes tú, ¿ok? $1.50. Queremos que esto se deprecie, ¿cierto? ¿Ok? Pero cuando se duplicaba al doble, ¿cuánto es el doble? 2 veces, 2 times, 2x. El doble son 4.50. Una vez son hasta 3 y el doble son 4.50. Esos son 2 times, 2x. 2x cuando se duplicaba, o sea, hasta 4.50 el crédito recibido, entonces ahí es donde cerraban la operación, removiendo las pérdidas a 2 veces el máximo crédito recibido. ¿Ok? De 1.50 llegaba a 4.50 el crédito neto y se cerraba. Bye bye. Bye bye. 2 veces. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, borremos esto y pasemos a la siguiente presentación. Ok. Esto aparece en un gráfico de manera más detallada de la siguiente manera. Directo al bobo. Directo al corazón. Datos estadísticos. Este es el SPX, que es el papá de todos los activos del mercado. El índice más importante del mundo, el SPX. El promedio de precios de los 505 activos más importantes de la economía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la primera economía del mundo. Los Estados Unidos se agripa y el resto del mundo comienza a sentir el problema. Entonces, cuando se maneja quiere decir cuando se cierra la operación de la siguiente manera. Aquí hay 4 maneras de manejar a la operación. Una, utilizando un sigma, una deviación estándar, y cerrarla con una ganancia del 50%, nada más, 50%. ¿eh? Otra está esperar que llegue la fecha de expiración, pero sin cerrarla al 50% ni al 25%, ¿no? Dejarla que
Simplemente escoger delta de 16 y dejarla que llegue a la fecha de expiración. Otra es escoger deltas de 5 en vez de 16, dos deviaciones estándar, y cerrar al 50%. ¿Ok? Y la otra es utilizar dos deviaciones estándar y no cerrar al 50%. Dejarla que llegue hasta el día de la expiración. ¿Ok? Entonces, el profit or loss, la ganancia o pérdida, haciendo la primera versión, o sea, una deviación estándar, y cerrar al 50%, $565. En el caso de cerrarla con una deviación estándar, o sea, vender deltas de 16 de ambos lados y dejarla hasta la fecha de expiración, $8,292. Estamos hablando de un montón superior al primero de capital ganado. Después, escoger deltas de 5 nada más y cerrarla a la mitad del crédito recibido, 2,684. Aquí bajó 4 veces lo que se había ganado aquí. Y por último, dejar que expire completamente, pero haber escogido deltas de 5 o menos, 4,390 de ganancia. Todas son ganadoras, todas son ganadoras. El beneficio mayor llegó al escoger una deviación estándar de 16 y dejar que el precio expire sin ponerle target, sin problema. Pero de esas, 17 ganadoras de 20 ocurrencias. O sea, una efectividad del 85%. Ajá. Cuando se cierra con el 50% de una deviación estándar en el SPX, la efectividad es de 90%, así esto dice 18 ganadoras de 20 ocurrencias. ¿Ok? Ahora, cuando se vende deltas de 5 y se cierra el 50% nada más, ajá, 20 de 20, 100% de efectividad. Interesante la estadística, ¿eh? Y si no la cierras al 50%, si no la dejas que llegue hasta el día de la expiración, habiendo vendido deltas de 5, también la efectividad es de 20 en 20, o sea, 100% de efectividad. Lo interesante viene a continuación, porque cuando dejaste expirar en dos deviaciones estándar o cuando la cerraste con el 50% de ganancia, nunca perdiste. Por lo tanto, no hubo una pérdida gigante, nunca. Sin embargo, cuando escogiste una deviación estándar, la dejaste hasta el día de expiración o la cerraste en 50%, ahí sí hubo alguna pérdida por ahí importante. La pérdida más grande en ambos casos fue $19,700. Ah, y hay otro dato muy interesante, que el profit o pérdida, ganancia o pérdida por día que más te convendría sería la de las dos deviaciones estándar y cerrarlo al 50%. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes una ganancia promedio de $7,04 por día. Si tú la mantienes por un promedio de 25, no, ¿cuántos días hay que quedarse? Aquí no dice cuántos días hay que quedarse. Pero es 45, ¿cierto? Entonces, claro, son 45 días. Estamos hablando de cerrar al 50%, que eso puede ser en cualquier momento, no se sabe cuándo, o quedarse hasta el día 45 aquí y recibiendo $4,88 por día de promedio. Y el retorno sobre el capital promedio, el retorno sobre el capital, el que mejor retorno sobre el capital te da promedio, definitivamente es el quedarse hasta la fecha de expiración, pero es al haber vendido los deltas de 5.
Entonces, la ganadora de todas es esta. El vender el delta de 5 de ambos lados, vender el put y el call con un delta de 5, igual te van a dar un crédito bueno. Pero tú no tienes pérdidas ahí y el porcentaje de retorno sobre la inversión es de más de 1%, 1.5%, que supera a toda la data anterior. Ese es en el caso del SPX, pero solamente en el SPX se puede hacer esto. No necesariamente. Ahora mira, el IB rank estuvo siempre en 64%, o sea, bastante alto. Y el precio promedio del VIX. El VIX apareció aquí en la escena. Sí, tiene que estar por encima de 25. O sea, cuando tienes al VIX en 15, en 20, entonces eso no se da todo el tiempo. No, no se da todo el tiempo. Entonces, para hacer un short strangle y arriesgar una cantidad importante de tu capital, solamente sucede en algunas ocasiones, no todo el tiempo. ¿Bien? No en todos los activos, no todo el tiempo. Ok, miremos otros activos entonces, claro. Bueno, aquí primero hay una comparación. ¿Cuál es el que te da mejor resultado? ¿Hacer un strangle o hacer un iron condor? Bueno, aquí estaba yo viendo, estaba yo observando el ETF del Russell 2000, que es el IWM. ¿Ok? Esto fue en enero de este año, del 2021. Todavía estamos en el 2021. Y la fecha de expiración que yo observé fue de 30 días en ambos casos, en los Strangles y en los Iron Condors. Ok. Observen esto interesantísimo. Miren. Hay que tomar en cuenta que haciendo Strangles, uno paga menos comisiones que cuando hace Iron Condors. Obviamente, la mitad de las comisiones. Cuando haces un Iron Condor tienes que pagar por 4 contratos. Cuando haces Strangles, solamente por 2. Es una pequeña, gran diferencia. Ok, entonces, en el primer caso aquí, dice 80-86. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 80 era el put vendido y 86 era el call vendido. Si yo hago este short strangle con ese ancho de $6, voy a recibir 1.64. Estamos hablando del ETF del Russell 2000, bastante líquido. Pero te piden de capital para abrir el trade casi $1.400. Acordémonos que el strangle corto es capital demanding. ¿Ok? Ahora, el retorno, 11, casi 12%. Y el break-even, mira dónde está. Este es el put 80 y el call 86. ¿Ok? Tenemos entonces el break-even en 78.36 el inferior y en 87.64, claro, el superior. Ok, ahí tenemos el break-even. En el siguiente caso, aquí tenemos a un ancho de $8 en el mismo IWM. El put 79 vendido, el call 87 vendido. ¿Cuánto hay de ancho? Un ancho mayor que el anterior. Pero a pesar que hay un ancho mayor que el anterior, el crédito que recibes es menor que el anterior. 1.18 y el otro recibías por un ancho más chiquito de $6. Este tiene 8. Debería el ancho de 8 recibir más crédito que el ancho de 6. Pero no siempre es así. Depende de la volatilidad. Ajá, eso es lo que quiero mostrarles aquí. Bueno, igual el capital requerido por el broker es $1.300. El retorno son 2% menos que en el caso anterior. Por eso que es importante el premium que recibes entonces. De todas maneras es importante el premium que recibes. ¿Por qué? Porque el retorno es mayor cuando recibes más premium. Interesante. Después de recibir 1.18, bueno, ahí está 77.72
es el break-even inferior, 88.18, que es la suma de 87 más 1.18, es el break-even superior. Y en el tercer caso tenemos la venta del 78 y del 88 call. Ahí hay $10 de ancho. Pero como la volatilidad no está lo suficientemente alta, el crédito no es por encima de $1, es 84 centavos. El requerimiento y el capital requerido demandado por tu broker también es más de $1,000. No cambia con respecto a los anteriores mucho. Y el retorno incluso es 4% menos que el primero. El crédito es la mitad, pero el ancho es casi el doble. Pero la volatilidad es la culpable. Les repito, esta masterclass va a estar grabada en el sitio web de epictraderscayabi.com para que ustedes escuchen varias veces esta sesión y puedan entender detalladamente los pequeños números que muestro aquí. Muy bien, entonces, en el caso de los Arbon Condors es, número uno, tienes que pagar más comisiones por los contratos, porque son más contratos, ¿sí? Pero aquí tenemos, por ejemplo, el primer caso, donde el capital requerido son solamente $56, pero el crédito recibido es 3 veces menos que en el primer caso, 4 veces menos. Aquí tenemos el ancho de la manga call y de la manga put, es de $1 nada más. O sea que aquí tenemos $56 de riesgo, porque el ancho es de $1. Eso es justamente lo que te requiere el broker que tú tengas de capital en tu cuenta, porque el riesgo son $56. El retorno es bastante alto, 78%. En el siguiente caso también tenemos un ancho de $1, pero te van a dar un crédito de 32. ¿Por qué? Porque la volatilidad está baja. El riesgo es 68, es justamente lo que te piden de margin requirement, y en el último caso 76. Cada vez teniendo el mismo ancho de $1, todos los Iron Condors, el porcentaje del retorno es menor y menor cuando el premium es menor y menor. El retorno tiene que ver mucho con el premium recibido. Más premium recibes, más retorno sobre el capital tienes. Esa es la moraleja de esta historia. Más premium recibes, más retorno sobre el capital recibes. Ok, todo bien, ya, sí, ya te entendí, Ulises. ¿Y ahora qué? Ahora escuchen lo que les voy a decir. Entonces, basados en ese orden de ideas, aquí ya me deshice del lapicito. Viene el siguiente estudio, que está hecho por los traders y los especialistas en opciones avanzadas del broker Tasty Trade. Ellos han creado mecánicas, sistemas. Durante 2 años vendieron strangles en activos de precio mediano, con una volatilidad ranking altísima y también no muy alta, tomando la expiración de 45 días o lo más cercano a 45 días y los deltas más cercano a un sigma, o sea, una desviación estándar. Y ellos han documentado los resultados cuando recibían premiums que superaban al dólar y también cuando los premiums que recibían no superaban $1. Por lo consiguiente, en el 100% de los 72 trades, o sea, de las 72 ocurrencias de su estudio, en todos los casos dejaron expirar hasta el último día. Y los resultados son los siguientes. Lo hicieron con 3 compañías de mediano precio. Aquí tenemos a Starbucks, a eBay y a JP Morgan.
JP Morgan y Starbucks están por el promedio de $100, $115 más o menos, y eBay está como en 60, 72 ocurrencias. Cuando recibían un premio sobre $1, por encima de $1, y el Ivy Rank estaba alto, o sea, por encima del 50%, el promedio fue ganancia de $96. Ganancia de $96. Cuando recibían premium que superaba el dólar y la volatilidad ranking era superior a 50, las ganancias fueron promedio $96. ¿Sí? Cuando recibían un premium, $1.06 era el promedio. A veces más de $1.06, a veces menos de $1.06, pero el promedio era superior a $1 de todas maneras. De las 12 ocurrencias, las 12 fueron ganadoras. 100% de efectividad. Estamos hablando de 72. Las otras 60 ocurrencias las hicieron cuando recibían premios menores de $1, donde la volatilidad ranking o percentil, también se le llama, era menor de 56, cuando era 30 de promedio. Estamos hablando de activos súper líquidos, estamos hablando de Starbucks, eBay y JP Morgan, ¿ok? Pero cuando recibes premios por debajo de $1 y la volatilidad ranking es de 30% promedio, los strangles cortos no te van a dar ganancia. A pesar de que ganaste 40 de 60. ¿What? Sí, ganaste más del 50% de ellos, más del 60% de ellos. Ajá. Casi el 70% de ellos. Y no, ni aún así, ganas dinero. ¿Por qué? Bueno, el promedio del premium recibido era solo $71. Es lo que acabamos de decir. En esta masterclass expliqué que es muy importante recibir un crédito de más de $1. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos recibiendo un retorno, una recompensa por el riesgo que tenemos, que es bastante alto. Mínimo tenemos que recibir $1 de recompensa por entrar en ese riesgo tan alto. ¿Ok? Y la volatilidad tiene que ser muy alta para vender strangles. Simplemente hagámoslo así y todo bien. Incluso, mira aquí, incluso teniendo un porcentaje de ganancia de efectividad del 67%, no produjo dinero esto cuando recibías un crédito menor de $1 y cuando la volatilidad estaba en 30. Tenemos que tener para vender strangles una volatilidad superior a 50 y tenemos que recibir un premio mínimo de $1. Ya está, eso es lo que hay que hacer. Entonces, interpretando el gráfico anterior, podemos deducir que a pesar que la probabilidad de profit era de 67%, bueno, pero el premio recibido no llegaba a alcanzar $1, claramente lo recibido no llegaba a ser suficiente. Bueno, aquí la probabilidad de profit no era así. No, espérate. Estamos hablando que no es probabilidad de profit, sino efectividad. Que la efectividad de la estrategia. Efectividad de la estrategia. No es probabilidad de profit. Efectividad con mayúscula aquí. Efectividad. Que la efectividad, eso, era de el 67%, el premio recibido no llegaba a alcanzar $1. Bueno, claramente lo recibido no llegaba a ser suficiente crédito para que a largo plazo pueda reducir y opacar a las operaciones perdedoras. Eso es el problema. Entonces, no es ninguna sorpresa, esto está interesante, mira, entonces no es ninguna sorpresa que cuando recibimos más de $1 de crédito,
haya una relación directa con una volatilidad más alta. O sea, más alta es el IV rank, más grande es el premio recibido. Esto refuerza la idea de vender strangles cuando estas premisas se presenten. Volatilidad alta, muy alta, crédito de al menos $1 en los short strangles. Ya sabemos. Entonces, ellos hicieron otro estudio, que aquí está. El estudio fue con los tres índices, el RUT, el SPX y el NDX, que es el Nasdaq. Y 60 operaciones. 15 operaciones aquí en el NDX, por ejemplo. El NDX es el índice del Nasdaq, NDX, así como el SPX es el índice del Standard Poor's, el NDX es el índice del Nasdaq y también es bastante líquido. Todavía no lo hemos utilizado, pero vamos a comenzar a utilizarlo aprovechando que estamos aprendiendo aquí los short strangles. Entonces, este estudio es acerca de short strangles de alta probabilidad que se han aguantado, que no se han cerrado, sino hasta el último día antes de la expiración. Cuando los short strangles del NDX se cerraron con el 25% de ganancia, 100% de efectividad. De las 15 ocurrencias, las 15 se ganaron, todo bien. La cantidad de días que dura para que te dé el 25% son 5 días. Y en 15 ocasiones, $2,181 de retorno. Promedio por día, $26.30. Eso está interesantísimo. A eso yo quiero llegar. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. ¿Qué pasa si lo cierras con el 50% de ganancia? Oh, pues ganas más. Igual hay una efectividad del 100%. Eso es cierto. Y por día sube la cantidad de días que lo aguantas a 14 días. Si lo cierras al 50%. Acuérdate, al 25%, solamente con 5 o 6 días ya cierras y abres otro. Pero cuando esperas el 50%, tienes que esperar casi 2 veces más, casi 15 días. Igual es efectivo, pero esperas más, esperas casi el doble, casi 3 veces más de lo que al cerrarlo con 25%. Y el retorno por día son menos que en el primer caso, son casi $10 menos. Y cuando lo cierras con el 75% de ganancia, bueno, vas a ganar más, pero te quedas 23 días en trade. Igual es la efectividad muy buena, 100%, ¿sí? Pero a la hora de la hora estás recibiendo por día, un retorno por día menor que en el caso de que cuando lo cierras con el 25%. O sea, esto es manejar y mover el capital como en una bodega, ¿sí? En una bodega. Véndelo un centavo más barato, pero estás moviendo el capital. Y el mover el capital significa más ganancia a largo plazo. ¿Por qué? Ahora les explico, después de explicarles esta última. Si esperas que esto llegue hasta el día de la expiración, en los casos con el NDX, todo bien, porque igual el 100% de efectividad, pero ahí te quedas 45 días en la operación. Y entonces tu retorno por día disminuye hasta 8 o 9 dólares. Quiere decir que, déjame agarrar el lapicito aquí. Si tú conservas un trade con el NDX, un short strangle, 45 días, tú estás ganando 8 o 9 dólares promedio por día. Pero si solamente lo conservas 6 días, ¿cuántos días menos estás ahorrándote? Estás ahorrándote 40 días. O sea, en 40 días, tú puedes hacer
5 por 8, 40. ¿Cierto? Ocho veces más, 8 trades más, con un retorno de $26. O sea, estás moviendo tu capital. ¿Qué pasa con esto? No puedo dibujar bien. A ver, $26. No, no puedo dibujar bien. Un segundo. Vamos a agarrar el mouse. Este mouse sí, nadie le engaña. 26.30 por 8 veces. Tú puedes hacer esto en un ciclo, que es un 45 días. Puedes hacerlo 8 veces. 26.30 multiplicarlo por 8. O sea, estamos hablando de $200 en un ciclo. En 45 días puedes hacer $200. Sin embargo, cuando más esperas y no lo cierras, menos ganas. ¿Ah? Es para tomarlo en cuenta. Entonces, el conocimiento es el que lleva hasta el éxito aquí en la operativa con las opciones. El conocimiento. ¿Eh? Después, ¿se puede ser rico? Claro que se puede ser rico. Por supuesto que se puede ser rico, pero mucha gente ni siquiera lo intenta, ¿no? Ni siquiera es proactiva. Ok, sigamos. En el caso del SPX, vamos a ver el caso del SPX. Yo creo que aquí la foto no me ayuda. Vamos a ver si está completa la foto. ¿La foto está completa? Sí, la foto está completa. Muy bien. En el caso del SPX dice, cuando también se aguantó hasta un día antes de la expiración, ¿no? La ganancia por día, o sea, estamos hablando de también una efectividad del 100% en todos los casos, cuando se salía con 25%, con 50%, con 75% o se dejaba hasta la fecha de expiración, todos los casos eran excelentes. El problema está, el problema está con la cantidad de días, porque el retorno en 6 días, casi 7 días que te quedas era 13.40. Sin embargo, cuando te esperas 45 días o 44 días, tú estás perdiendo dinero. Porque lo más recomendado es cerrarlo con el 25% y se acabó, y abres otro. Y después otra vez lo cierras al 25% y abres otro. Y así lo haces en un ciclo. Puedes hacerlo hasta 8 veces. ¿Cuántos días te quedas en uno? 6. 6 por 8, 48. Bueno, 7 veces puedes hacerlo. 6 por 7, 42. 6 veces vamos a ponerle para no exagerar. Porque estamos hablando de días calendarios y yo no estoy contando los sábados y domingos, que el mercado está cerrado. Vamos, en el peor de los casos, 5 veces. Pero 5 veces por 13 es mucho más que una vez por 5. O sea, 5 veces por 1.300, estamos hablando de $5.000. Y una vez, si te quedas hasta allá, sería 2.800. Vamos en el segundo caso. Salir con el 50%, 15 días, de esos puedes hacer 3 en un ciclo, o sea, 45 días. En el mejor de los casos, 3. O sea, 1.600 por 3 serían 4.000, casi 5.000, 5.100. Sin embargo, 5 veces aquí o 6 veces 1.000 serían 6.000. Vamos a ver el caso del 75%. 2.200 más otros 1.000 serían 3.200, porque el 25% que queda acá sería, no se seguiría a 1.000. Entonces, en todos los casos, el caso primero es salir con 25% de ganancia, es la mejor opción, porque puedes el capital removerlo y removerlo y removerlo y removerlo. Claro, para hacer capital se necesita capital, obviamente.
Muy bien. Y en el caso de todo el portafolio, o sea, ¿cuál es el resultado global? En el caso del resultado global, los únicos dos casos que no reportaron el 100% fueron cuando se quiso salir con 75% y dejarlo hasta el día de la expiración, se perdió una. Pero es un porcentaje bastante alto, casi el 100%. Y en este caso también, cuando se salió con el 25%, igualito, el mejor retorno fue el de salirse con el 25%, la efectividad 100%. Aquí, en un ciclo de 45 días, te demora 7. Quiere decir que también unas 5 o 6 veces, y en cada vez $4,000. 4,000 por, vamos a ser conservadores, 5 veces, son 20,000. El doble de lo que ganarías si te quedas 45 días hasta la expiración. Muy bien. A pesar de ser una estrategia muy interesante, como toda inversión, también lleva riesgos. También, claro, lleva riesgos. Obviamente, hay que saber manejar esto. Hay que saber manejar, hay que trabajar de manera inteligente. Pero, acabamos de ver unos datos muy interesantes. Vamos a chequear esto un poquito. Ahora sí, para que sea mejor. Hay que tomar en cuenta que se necesita de una cuenta margin. No puedes hacer una cuenta IRA. No puedes hacer una cuenta cash. Y de un buying power importante. ¿Ok? Esa es ya una estrategia ya cuando lleguemos a un nivel más arriba, pero lo tenía que tocar ahora porque vamos a entrar el próximo año y en el próximo año vamos a ver muchas estrategias que se derivan de estos strangles y también de los straddles. El promedio de margin requirement por operación es alto por ser una estrategia de riesgo indefinido. El punto de equilibrio que termina dando la ventaja al trader es la muy alta probabilidad de éxito. Esa es la verdad. Muy bien. Entonces, después de 2 horas y 12 minutos, se acabó la masterclass. ¿Alguna pregunta tienen ustedes que haya quedado en el tintero? ¿Algo que no haya tocado, algo que haya redundado, algo que no haya dejado claro? No, de mi parte, todo muy interesante, muy bueno. Ok. ¿Y Rodolfo? Todo bien entonces, perfecto. Ya en las jornadas de los Todo próximos excelente. días. Todo muy bueno, Ulises. A practicar a partir de ahora. Muy bien, perfecto, perfecto. Listo, entonces ahora la subo y la tienen en el sitio web para que puedan repasarlo también. Listo, estos fueron los short y los long strangles. Gracias por acompañarnos en esta jornada, el último día del año. Y le deseo pues un año lleno, lleno de cosas buenas, pero sin antes agradecer por este que se está yendo porque ha sido de mucho aprendizaje, de cambios, de muchos cambios, y de que hemos sido beneficiados con la vida y la salud. Mucha gente se ha ido, mucha gente, familiares míos en mi país de origen, ya no están. Y no es el caso mío nada más, hay mucha gente que ha perdido familiares cercanos y todo por la pandemia mundial. Sin embargo, nosotros estamos vivos, estamos en la primera economía del mundo todavía, tenemos salud, tenemos trabajo y tenemos unas expectativas muy grandes de alcanzar el éxito en todos los campos de la vida. Así que solamente nos queda dar gracias. Muy bien, y yo les agradezco personalmente por la confianza en este proyecto y por seguir creciendo. ¿Ok? Un abrazo fuerte y feliz año 2022. Igualmente, Ulises, lo propio. Muchas gracias y aprender de este año que se va. Muy bien. Nos hablamos entonces en la semana. Bye bye. Hasta luego. If you're trading options. See you later, not having Wi-Fi when you want it.